llegó un orador y le narró a un grupo que le estaba recibiendo su mensaje y les contó que antes de salir de su casa, su mamá le dio tres recomendaciones. Le dijo: mira, hijo, por favor, habla claro para que te entiendan, habla fuerte para que te escuchen y sé breve para que no se acuerden de mí. Creo que aquí lo importante en el marco de este foro, agradeciendo la convocatoria, por supuesto, del diputado Jonathan Colmenares, presidente de la Comisión del Deporte del Congreso de la Ciudad de México, de Javier Hidalgo, de Salvador Morales. Yo aprecio mucho la presencia de grandes personajes del deporte y la cultura física de México, sobre todo los equipos multidisciplinarios que ustedes están representando. Yo quisiera otorgar un aplauso y un reconocimiento a un icono del deporte paralímpico, ganadora de 6 medallas paralímpicas y reconocida como una de las mujeres más destacadas del deporte universal, Amalia Pérez Vázquez. Hace unos momentos se fue el presidente de la Confederación Deportiva Mexicana, Francisco Cabezas, pero está bien representado, Max, está Jorge Castro, están un sinnúmero de amistades por parte del Instituto Politécnico Nacional de la Universidad. Nosotros trajimos una presentación, pero yo creo que es importante que, amén de que veamos solo algunas diapositivas que hablan de lo que para nosotros es la visión a 709 días de los Juegos Olímpicos de París 2024. El 26 de julio del 2024 se inauguran los Juegos. Y esto es importante porque una de las preguntas sería: ¿por qué tuviéramos nosotros que ubicar como Ciudad de México el que México pueda tener éxito o no? Yo creo que es algo muy importante porque de alguna suerte nosotros en esta presentación y haciendo un recorrido de lo que significa el movimiento olímpico y el cómo se ha ido adecuando en varias circunstancias, asumiendo la necesidad de ubicar los objetivos de desarrollo sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, un plan mundial de activación física, pero sobre todo reconociendo que el deporte es un derecho humano fundamental, que el deporte tiene que estar al servicio de la humanidad y que en esos términos, en un mundo pandémico, la resiliencia es generada también con un contexto de autoestima para lo que es el deporte y la cultura física. Hablar del alto rendimiento, como lo decía el doctor Geoffrey Recoder Renteral, es la carta de presentación, es parte de lo que se va otorgando con base a valores universales, a los valores olímpicos que están representados en muchas de las causas que aquí se van presentando. En América habitamos 1.034 millones de habitantes, México tiene oficialmente 128 millones, somos el 10º país más poblado del planeta, y bajo este tipo de planteamientos, el tema del movimiento olímpico siempre está vinculado a una necesidad fundamental que es la paz, pero sobre todo a la vinculación con los temas de carácter educativo, donde destacan la alegría del esfuerzo, el fair play y el juego limpio, la diversidad y el respeto a la misma, la búsqueda de la excelencia y buscar este equilibrio a veces difícil entre el cuerpo, voluntad y mente. Hoy en día hablar del alto rendimiento es hablar también de un círculo virtuoso en donde cuando se generan las condiciones necesarias, al haber más práctica del deporte y la cultura física en todas sus dimensiones, pudiéramos encontrar una mejor salud emocional y también de carácter físico. La evidencia internacional es múltiple. Hoy por hoy nadie pudiera argumentarnos que el deporte y la cultura física no benefician la condición del ser humano y sobre todo su expectativa de vida y su calidad de vida. Y por eso es que el Comité Olímpico Internacional hizo una Agenda 2020 más 5, incorporó 15 puntos en donde yo destacaría el ir más allá de los atletas olímpicos, es decir, ir hacia con la sociedad, a la atención de refugiados, atender temas de educación y de protección del medio ambiente. Aquí tenemos en estas láminas alguna reseña de las medallas que México ha obtenido en este siglo a nivel de Juegos Olímpicos de la Juventud, Juegos Panamericanos y Juegos Centroamericanos.
Entonces nosotros nos percatamos que a nivel evidentemente olímpico se han ganado en este siglo 31 de las 73 medallas que en toda la historia México ha ganado. Aquí se hace un comparativo entre las economías Joffrey, de que éramos una economía entre la 13 y la 16, pues México no aparece en el grupo de los 8, y en el grupo de los 20 México apareció en el número 84, en el 11º a nivel latinoamericano, con 4 medallas de bronce. Y esto cambia en el medallero paralímpico. Aquí nos damos nosotros cuenta que México quedó en el número 20 con 22 medallas, muchas de ellas de Amalia, quienes conformaron que México quedara en el 20º lugar de todos los países participantes. Y en estos términos, pues hay una serie de paradigmas que han cambiado, y dentro de este contexto, la ubicación de hacia dónde va el movimiento olímpico internacional, pero hacia dónde va el movimiento olímpico mexicano. Y aquí a mí me parece importante, y sobre todo, ratificar en estos próximos 2 minutos 8 propuestas concretas que traigo en el marco de este foro, no solo para el Instituto del Deporte, sino para la Cámara de Diputados de la Ciudad de México, y tiene que ver con la necesidad de ubicar la transversalización del deporte. Ningún programa puede omitir que tiene que estar vinculado a la educación, a la salud, al bienestar social, a la economía, a la seguridad pública y a la protección del medio ambiente. Ya no pudiese concebirse el deporte en ninguna de sus dimensiones sin esta transversalidad. En segundo lugar, tenemos que ubicar una realidad geográfica. Somos la zona metropolitana del Valle de México, la más poblada del país. 85 millones de mexicanos vivimos en zonas metropolitanas, hay 74 en México, y aquí vivimos 22 millones de personas. Son 16 alcaldías, 43 municipios en el Estado de México y un municipio en Hidalgo. Si no hay una política pública que distinga esta realidad, estaríamos apostando por un fracaso importante. En estos términos, el ver un concepto metropolitano es importante, porque los planes y programas no se pueden diferenciar. Tiene que haber una culturización deportiva afín a este conglomerado que, reitero, habitamos 22 millones de personas. El tercer punto, el CENAR debiese de pertenecer al Instituto del Deporte de la Ciudad de México. El CENAR debe de ser patrimonio dentro de lo que tiene que ver no solo jurídicamente, sino que tiene que trasladarse a la operación del gobierno de la Ciudad de México, porque al fin y al cabo pudiera acompañarse este traslado en comodato junto con recursos de la propia Comisión Nacional Física y Deporte. Hoy en día, el no contar con un centro de alto rendimiento, aquí ya se ha expuesto citadamente con todos los argumentos, no permite un desarrollo en el alto rendimiento, y creo que esta ciudad capital requiere y merece tener el CENAR bajo su operación. Otro asunto importante que creo que es trascendental: blindar los recursos públicos para el deporte, apoyar a las asociaciones deportivas, no solo de deportes olímpicos, sino de todas las disciplinas, conformar en estos liderazgos apoyos no solo económicos, sino en capacitación, apoyos de carácter legal, sobre todo porque estos liderazgos son los que hacen realmente el tema del deporte y la cultura física en todas sus dimensiones, no solo en el deporte convencional, olímpico, paralímpico, adaptado, especial, autóctono. Hoy se requiere que la Casa del Deporte de México, que es nuestra ciudad capital, una ciudad olímpica, requiera de este tipo de apoyos en donde privilegie un tema fundamental: el desarrollo y el apoyo a la práctica y dirigencia del deporte de las mujeres, fomentar la participación de las niñas, porque es un capítulo de nuestra ciudad en donde México tiene antecedentes pendientes y que no se ha vuelto un derecho importante el acceso y la no discriminación a tal. Y por último, es importante, alguna vez yo le comentaba a Javier Hidalgo que había una preocupación histórica. Cuando hay un juego de cualquier disciplina un fin de semana, generalmente surgen lesiones. Y
no existe ningún seguro de gastos médicos, no existe una atención médica especializada para esas lesiones que se presentan en los campos, en las canchas, en las albercas, en las duelas y en cualquier espacio deportivo. Tiene que buscarse que no exista, tiene que haber, así como otras instancias de la población que son catalogadas como vulnerables, aquí hay una gran vulnerabilidad. No solo los ingresos son menores que en otras entidades federativas, como ya también se apuntó aquí. Se requiere que esta ciudad de innovación y de derechos sea de derechos para la comunidad deportiva. Hoy en día esas lesiones que hoy en día se presentan para cualquier niña, niño, adolescente, joven o cualquier adulto permanecen indistintamente porque los servicios médicos tradicionales no tienen la capacitación para la medicina deportiva ni para la rehabilitación. Entonces creo que es importante que este cúmulo de propuestas pudiera tener no solo la participación y el concurso del Poder Legislativo, sino del Ejecutivo en la ciudad capital. Muchas gracias y muchas felicidades.